siempre, no hay que perder de perspectiva este hecho central. De alguna manera esto ha determinado las políticas tanto interiores como exteriores del presidente Biden durante estas últimas semanas. Hay un paso a la ofensiva de Kamala Harris, una resistencia a debatir con ella de Donald Trump, en un cuadro donde, como se sabe, tenemos a un Estados Unidos con muchos problemas internos y que culturalmente es muy diverso. Hay estados que son prácticamente antagónicos en términos culturales que otros, y por eso es importante analizar lo que está ocurriendo en ese país. Saludamos a esta hora al académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y por tal razón especialista en estos asuntos, el profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y a través de ustedes con las y los auditores. Sí, partamos por esto. ¿Cómo ves el paso a la ofensiva de Kamala Harris y el evidente intento, ¿no?, muy legítimo por lo demás, de Donald Trump de confrontarla por el lado, pero no de frente? Sí, bueno, estamos ya entrando en la recta finalísima de las elecciones. Estamos algo así como 12 días y por lo tanto los ataques personales se van incrementando. En general uno ve calificativos abruptos y desmedidos más en uno que otro candidata, pero tampoco por eso ella se queda atrás. Y bueno, claramente la responsabilidad de hacer un nuevo debate la ha esquivado el candidato Trump porque la última vez no le fue muy bien y porque aparentemente ya hay algunas encuestas que están empezando a favorecerle. Por una mínima medida dentro del margen de error, pero si recordamos que también hay un voto oculto que generalmente se inclina a los conservadores. Trump no quiere perder esa aparente, quiero subrayar, delantera en las encuestas. Así que por eso se ha negado sistemáticamente, además en un debate donde el cara a cara no le fue, a diferencia con Biden, no se inclinó a su favor. Pero claramente en este contexto es que tenemos, por una parte, un candidato que esquiva el debate frontal y por otro una candidata que tuvo una partida increíble, unos primeros mes y medio que hacía avisorar una llegada cómoda, pero que el último mes ha ido perdiendo fuelle, sobre todo porque hay algunas cuestiones que no explica con todo detalle, como por ejemplo las diferencias que hay con su antecesor inmediato, Biden, y eso le ha hecho perder también cierta fuerza entre el electorado así llamado indeciso. Uh-huh. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Esto es una oportunidad también porque, si bien lo hemos explicado muchas veces, hay gente que todavía no entiende muy bien el sistema electoral de Estados Unidos, que es totalmente diferente al que tenemos en la actualidad. Entonces, mi pregunta a lo mejor permite un poco también explicar esa situación, porque se habla mucho de estos estados bisagra, ¿no? Que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Se habla también de que hay algunos estados que son históricamente demócratas, otros estados que son históricamente republicanos, pero hay estados que como que pendulan un poco entre uno u otro partido político dependiendo de la situación y del contexto. ¿Cómo está el escenario tomando ese factor? Bueno, desde luego, podríamos ir recurriendo al estereotipo, ¿no? Quienes están en las costas de las grandes ciudades votan en general por demócratas y quienes están al centro del país, hacia lo que en Estados Unidos se llama la América Profunda, y sobre todo en el áreas rurales votan republicanos. Ese es el estereotipo que por supuesto tiene bemoles. Pero claramente tenemos que uno y otra candidatura cuentan sobre seguro con algunos estados y más bien hay algunas dudas en estos estados pendulares, oscilantes, bisagra también se les llama, que son parte del medio oeste, lo que es Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, que no es medio oeste exactamente, pero que también hace parte, espacios que son llamados también el cinturón de óxido, por la importancia que tuvieron en el desarrollo fabril en el desarrollo de industria en Estados Unidos. A los que se agregan Carolina del Norte, Georgia, con una importancia muy
muy grande de los afroamericanos, de la comunidad afroamericana, y Arizona y Nevada, donde el voto latino puede pesar. Esos estados, esos 7 estados que he mencionado, pueden ser decisivos porque esta es una elección indirecta por presidente, una elección donde quien gana un estado se lleva toda la cantidad de electores, y por lo tanto esos 7 estados pueden ser cruciales en una elección, déjenme decirles que puede ser, esto ya se ha dicho hasta la saciedad, muy reñida, pero que incluso hay cálculos de que se puede tardar un día en tener recuentos fiables. Entonces las primeras horas van a ser de alta tensión, y lo que diga el voto latino en Nevada, Arizona, el voto afroamericano en Carolina del Norte y Georgia, y sobre todo los sindicatos en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, va a ser crucial. Sí, ¿hace cuánto fue? Hace 8 años, Gilberto, cuando ganó Trump, ¿no? Hoy, como pasa el tiempo, volando. Conversábamos acá por qué los sindicatos se volcaban en favor de Trump, que se supone que es de derecha, ¿no? Si históricamente habían apoyado al Partido Demócrata, que estaba representado en aquella elección por Hillary Clinton. Y creo que es importante rememorar ese punto, la evolución que ha tenido a lo largo de los años y por qué estos grupos, y estoy pensando particularmente en los trabajadores organizados en sindicatos, ¿no? En algunos estados, además, que históricamente no solamente habían votado por el Partido Demócrata, sino que me da la impresión que en cierto momento eran el corazón del voto demócrata, han ido trasladando sus apoyos a alguien que tiene políticas como las de Donald Trump. Expliquemos esto porque me da la impresión que tiene que ver también con distintas miradas respecto a la economía interna, a la economía internacional, en fin. Sí, bueno, desde luego recordar que hace 8 años atrás quien ganó el voto popular fue Hillary Clinton, pero el sistema de Estados Unidos es que quien gana la mayor cantidad de electores es quien gana la elección. Una situación que no es tampoco tan excepcional porque también ya había pasado el año 2000 cuando finalmente gana George Bush hijo. A Al Gore, ¿no? Sí. A Al Gore. Sí. Y entonces eso también había pasado antes. Lo que pasa es que la diferencia de votos de hace 8 años fue importante respecto a Hillary Clinton. Ahora, en síntesis, muchos de estos sindicatos que solían votar demócrata o sindicalizados, porque todavía las mesas directivas a menudo apoyan al candidato demócrata, pero los sindicalizados, los trabajadores y trabajadoras que solían votar demócratas se han trasladado al mundo republicano porque asocian en parte la globalización que trajo la red de acuerdos comerciales como el NAFTA en su época a un proceso de deslocalización de la industria. Es decir, la industria se fue, quedaron muchos trabajadores desempleados y reducido el tipo de trabajo que se hacía. Y por lo tanto, aquí se encontró un nicho, Trump encontró un nicho para explotar que lo ha hecho de forma muy exitosa, donde finalmente se inclinan por él. Yo agregaría también aquello que son las razones estructurales, que para muchos trabajadores Trump encarna al tipo que dice lo que piensa, sin remilgos, sin dar vueltas, y por lo tanto es una persona que a sus ojos parece más fiable que el típico político del cual no se sabe exactamente lo que piensa y lo que va a hacer. Uh-huh. Profesor, ¿cómo podríamos ponderar los factores que deciden el voto de los electores? Sé que esto es muy complejo, que obviamente no nos podemos poner en la cabeza de cada uno de quién vota, ¿no? Pero a grandes rasgos se habla mucho de la economía, que el estado de la economía interna puede inclinar una u otra tendencia. Pero quienes miramos la elección desde afuera, desde otros países, por la importancia obviamente que representa Estados Unidos, siempre estamos muy pendientes respecto de las propuestas en materia de política internacional, obviamente de uno u otro candidato. Y en ese sentido se ha hablado mucho también durante esta campaña, por ejemplo, de la eventual cercanía que Donald Trump tiene con Vladimir Putin, de la incapacidad de los demócratas de poder, por así decirlo, mantener la paz mundial, que Donald Trump dice que va a acabar con las guerras apenas llegue a la presidencia, a la Casa Blanca. ¿Qué tanto influye eso también en el voto final o no es tanto? Lo de la economía está claro hace años, sobre todo después de esa frase que se despachó, acuñó Bill Clinton en la campaña del 92, es la economía estúpido, ¿no? No te fijas en otras cosas, no te fijas incluso en los éxitos internacionales de diseñar un nuevo orden, recuerden los años 90.
Estados Unidos era la potencia hegemónica que había ganado la Guerra Fría. Pero es la economía, estúpido, decía Bill Clinton el año 92 y ha quedado de alguna manera para el bronce respecto a que se pueden tener éxito en muchas áreas, pero si la economía anda mal, el electorado da la espalda. En ese contexto, yo creo que la economía va a ser un tema, pero se le agregan, sobre todo el tema de la seguridad. Eso yo quisiera decirte, la seguridad interior. Estados Unidos, al igual que varios otros países, incluyendo el nuestro, ha tenido un alza en lo que es el déficit a la seguridad ciudadana. Podríamos discutir si es completamente efectiva o además hay unos elementos de construcción mediática o de redes del tema, pero efectivamente hay un deterioro en la seguridad ciudadana que es resentida por la ciudadanía y que está mirando con mucha atención qué se va a hacer a ese respecto. Trump también ha tenido la astucia de vincularlo directamente con la cuestión de la migración, seguridad y migración, securitización de la frontera, es decir, de alguna manera alojar ahí dispositivos de seguridad que impidan el paso, el tránsito de personas. Pero los temas internacionales, por lo tanto, o más bien los temas internacionales van a comparecer en la medida que sean intermésticos, que sean temas de carácter internacional, pero que tengan una repercusión en lo interno, como lo migratorio, que es un tema que viene desde afuera, pero evidentemente se aloja más que ninguno en la variable, en la cuestión doméstica. Toda la red internacional, todos los conflictos internacionales dan una señal. Yo creo que no son lo primero, pero juegan algún papel, sobre todo en un mundo que parece más convulso que durante la administración Trump. Yo digo que parece más convulso porque muchos de los conflictos hoy día en curso, como la guerra en Ucrania o el mismo conflicto en Medio Oriente, en parte fueron de alguna manera, me estoy refiriendo a la guerra en Medio Oriente, también sembrados o potenciados, esa es la palabra, en lo que fue la administración Trump, ¿no? La administración Trump que ignoró la cuestión palestina, que se dedicó a una red de relaciones mediante acuerdos de Abraham, con países de relaciones directas con Israel, y eso de alguna manera decantó en este último año infracción sabemos, de ocupación de Gaza, destrucción de Gaza, pero también respecto de lo que está pasando ahora en el Líbano. Así que yo creo que va a jugar algún papel el Estado internacional, pero no es lo inmediato. Yo tengo la impresión de que lo inmediato es economía, seguridad vinculada a migraciones en los imaginarios, y también los temas de los derechos reproductivos de la mujer, que es la beta que básicamente ha explotado Kamala Harris. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, en la misma línea de lo que planteaba Claudio, tú hacías alusión al tema migratorio. Está demostrado que en todas partes poner a los migrantes como una amenaza hace ganar votos. Estoy pensando en un país flaquito y largo, no sé si lo conoces. Me imagino que no es Italia. No es la bota italiana. Aunque en Italia también, en Italia también, a propósito de los desembarcos de estas pateras tan precarias en el sur de Italia, y en fin, pero bueno, no nos distraigamos. Pero uno podría decir, por supuesto, visto desde afuera, por eso es tan importante tu análisis, ¿no? Igual, durante la presidencia de Joe Biden han mejorado los indicadores macroeconómicos, ¿no? Ha habido un intento, al menos, de restituir algunos de las políticas de protección social que habían sido abandonadas por el gobierno de Trump. O sea, uno razonablemente podría tener razones, independientemente de su formación político-ideológica, para votar por la vicepresidenta de Biden, ¿no? Y quiero profundizar en eso porque vuelvo a insistir, y lo hablábamos fuera de micrófono recientemente. Visto desde afuera, es muy fácil decir, no, pero ¿cómo alguien puede votar por Trump? Bueno, hay que entender, ¿no? Por eso Claudio hacía la pregunta y yo quería insistir en la tecla al lado, ¿no? Para preguntarte por qué, habiendo tenido Biden en varios indicadores una presidencia relativamente razonable, finalmente la opción de Trump sigue siendo aparentemente, como tú subrayabas, aparentemente un cachito, ¿no? Más atractiva que la de los postulantes demócratas.
No, tengo que concordar contigo respecto a los programas de seguridad social. ¿No? Sí. Eso no, de alguna manera no está en cuestión. Respecto a la economía, hay algunos indicadores económicos que se han ido estabilizando respecto a un periodo de pandemia que fue también altamente excepcional y que le correspondió bregar, en este caso, a Trump. Tú sabes que no siempre se traduce en una mejor calidad de vida y lo importante es lo que la gente recuerda. Y hay gente que recuerda que particularmente en la primera mitad, antes de la pandemia del gobierno de Trump, había un cierto auge económico que posteriormente se fue ralentizando completamente con la pandemia y los años posteriores que correspondió a Biden. Entonces, la idea de inflación se ha instalado muy fuertemente y eso ha perjudicado las posibilidades de Harris, en tanto es sucesora y vicepresidenta actual de Biden. Y aquí la sorpresa es el caso de los migrantes, pues, que yo diría que, y siguiendo por esa línea, como muchos migrantes de primera, incluso segunda generación de padres migrantes, cuando Trump dice esas cosas que absolutamente increíbles respecto a la visualización del migrante como un riesgo siempre y en todo lugar, con caricaturizaciones como la de su candidato a vicepresidente Vance, respecto a la ingesta de mascotas. O sea, estoy llegando a esos niveles, ¿no? A pesar de todas esas miradas, los migrantes, hijos de migrantes, dicen, no se refiere a mí, no está hablando de mí, está hablando del irregular. Y por lo tanto, en ese sentido, hay que decir que ha tenido aparentemente bastante éxito en vincularlo, seguridad a migración, incluso en el sector migrante. Acá tenemos una gran incógnita de cómo se va a comportar el voto latino y aparentemente, a pesar de que va a votar a favor de los demócratas, va a crecer la cantidad de votos hacia los republicanos. Eso es un fenómeno que va a haber que mirar con atención porque se trata de un voto que siempre terminó votando por demócratas, pero sin recibir nada a cambio, y eso parece, o poco a cambio, parece que va a cambiar un poco las mareas de ese voto tan importante crecientemente que es el voto latino. El afrodescendiente, yo me atrevería a decir que en cambio parece más cercano al mundo demócrata aún. Sí. Oye, Claudio, Gilberto, migrantes establecidos que reniegan de migrantes nuevos es un clásico de una situación bien incomprensible visto desde afuera, pero ocurre. Sí, estamos conversando. Sin ir más lejos, aquí en determinada para esas manifestaciones que hubo durante las elecciones en Venezuela de migrantes venezolanos, sabemos que hubo sectores políticos que se acercaron, sectores políticos que son muy duros respecto a la migración, que sin embargo estuvieron ahí presentes. Así que es verdad, es un clásico. Profesor, yo le quería hacer una pregunta que va un poco quizás más a lo frívolo de esta elección, pero que tomando en cuenta las características que tiene Estados Unidos puede ser incluso relevante. Sabemos que Estados Unidos todo lo convierte en un espectáculo, ¿no? Y las elecciones no son la excepción. Y hemos visto un despliegue de distintas figuras, ya sea por el lado demócrata o republicano, que han tratado de jugar un rol también en esta campaña. Por ejemplo, Elon Musk, un empresario que aparte de ser empresario es prácticamente una figura de la cultura pop ya está a estas alturas. Taylor Swift también pronunciándose en sus redes sociales luego del debate que hubo entre Kamala Harris y Donald Trump. Y esta semana con Eminem, que estuvo presente precisamente en uno de los estados que es considerado claves, Michigan, en un meeting ahí junto a Barack Obama, que incluso Barack Obama estuvo rapeando algunas de las canciones de Eminem, que debe ser la figura más querida en Detroit actualmente. No me imagino a alguien de Detroit que le caiga mal Eminem. ¿Qué factor juegan esas figuras o esas señales, ¿no?, que se entregan a la ciudadanía durante estas campañas en Estados Unidos? Bueno, desde ya decir que me parece que más que los indecisos completos, vamos a estar ante lo crucial que van a ser aquellas personas que tienen cierta inclinación pero al mismo tiempo tienen dudas. Hay gente que ya que está más bien inclinado, pero tiene dudas o con la edad de Trump o con el discurso agresivo de Trump
o en el caso de Kamala Harris, saber exactamente qué es lo que piensa, que también tengo que decirlo acá, una debilidad de la candidata en el último mes es que ante algunas preguntas ha optado por esquivarlas, por eludirlas, y por lo tanto finalmente se ha transformado también en un símbolo de la continuidad con Biden, con todos los claros y oscuros, los claroscuros de aquella administración. Tengo la impresión, para decirlo resumidamente, que va a ser es más importante Taylor Swift que Elon Musk, ¿ah? en el votante. Sabemos que Elon Musk tiene también otras aproximaciones a la cuestión de las urnas. Lo hace también mostrando dinero, por decirlo de alguna manera, el poder del dinero, y sin embargo estas figuras pueden ayudar a esos segmentos no completamente indecisos, pero sí inclinados, evidentemente en el caso de las figuras pop, también de Eminem, sobre todo en los más jóvenes que tienen dudas al momento de ir a las urnas, más allá de que tengan, además de esas dudas, ciertas inclinaciones. Bueno, martes 5 de noviembre, día muy importante porque van a ser las elecciones en Estados Unidos, con todas las consecuencias que esto tiene. Hemos tratado de entender el sentido común, las pulsiones del votante estadounidense en un país que es muy diverso. Además, quiero subrayar al final lo que decíamos al principio, y en donde por lo tanto hay que entender cuáles son las partes sensibles que los candidatos tratan de tocar para efectos de capturar el electorado. Y qué decir que no alcanzamos a profundizar en esto, Gilberto, no te voy a poder dar la palabra, pero lo enuncio nomás. Difícil dos candidatos más distintos que Trump y Kamala Harris bajo todo punto de vista, ¿no? Entonces ahí también se produce un contraste que es muy interesante. Hemos conversado con el profesor Gilberto Aranda. Gilberto, muchas gracias como siempre, te mandamos un abrazo y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. 8 de la mañana con 6 minutos, hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Patricio queda a cargo del programa en la siguiente hora y media. Yo regreso en el último bloque ahí con una interesante conversación. Queda mucho programa por delante, así que siga junto a nosotros.